quiero hablar de una cosa un poquito que hoy día está un poco tras manos, porque hay dos cosas que uno escucha en el discurso muy reiteradamente, y lo digo con responsabilidad también, o tampoco, que a veces se piensa, después de tanto ataque en contra de él, se piensa que el álgebra es algo como pecaminoso, porque que álgebra, pura álgebra, y que como el álgebra se combina, es cierto que nosotros también hemos estudiado eso, el álgebra tiene una preponderancia exagerada en el currículum, de manera que no se queda abogado en el álgebra y no estudia el problema geométrico, por ejemplo, un curso de trigonometría. Está bueno ese ejemplo. Porque es lo que se dice que va a servir la gente. Claro. Entonces, cuando sí, uno mira el álgebra, lo importante es el problema, ¿no? Eso. Claro. Pero hay una parte en que de repente yo pensé un poquito. Ustedes saben que hay un discurso políticamente correcto de cualquier cosa. Y aquí voy a meter un discurso políticamente incorrecto, pero que uno puede examinar si correcto. Hay una cierta gratuidad en lo que se hace. Y en matemática eso es bastante clarito. Que la gente estudia matemática porque estudia matemática. Que les gusta eso. Entre otras cosas, los ejemplos que yo recuerdo son ejemplos negativos frente a esto. Ejemplos de la zafra cubana, en que, por ejemplo, en algún momento los profesores universitarios tenían que ir a la zafra todos para aprender la realidad. Porque hay gente que se hace dueña de la realidad, ¿no es cierto? La realidad es lo que yo veo. Entonces, a la zafra ahí se ve la realidad. Los campesinos se quejaban mucho porque después que pasaban los profesores universitarios por allí era difícil que creciera algo porque eran muy malos como obreros. Se está reportado también de que en México un coronel habría puesto un revólver encima de la mesa y había dicho: aquí lo que importa no es si dos son cuatro, sino que lo que diga el señor coronel. Entonces, bueno, es una época válida, ¿no? En estados de Estados Unidos se dice con claridad y bien enfáticamente que la teoría de la evolución es teoría nomás. Eso no entender lo que es una teoría. O no sé, todo lo otro es realidad. ¿Ah? La teoría de la evolución es teoría de todo lo otro es realidad. O ficción. Y esas posiciones son extremas, por ejemplo, que dicen: ¿y cómo es que en la Biblia dice que el mundo tiene 6.000 años? Porque mucho acá la cuenta de la Biblia uno de la media, eran 6.000 años en total. Y bueno, y después aparecen los fósiles. Bueno, es que Dios los puso ahí para que en mente soberbia de la gente lo que se equivoca. Entonces, ¿cómo se puede hacer con eso? O Indiana, yo lo comenté aquí, que quería hacer una legislación, un regalo a un señor de Indiana, al estado de Indiana, que pasó a la primera cámara y no pasó a la segunda, porque pasó un matemático, pero se estaba preocupando, que querían una ley que el número pi era 3. Yo no me comenté esa cosa. Era 3 números. Cosas así absurdas. Bueno, pero en fin. Cuando uno habla de las matemáticas, hay algo que hoy día se está insistiendo con fuerza y con razón, que es la actividad social que hay detrás, la práctica social. Pero hay otra manera que uno la puede ver en la historia, y la puede ver. Esto que dice Bernstein es cierto. Eso es una cosa gratuita, enteramente gratuita porque sí. Y por ejemplo, cuando alguien ve que uno ve esta, ¿cómo se llama? Esta configuración, porque la gente la miró, le gustó, le hizo una gestalt, ¿no? Y le puso un nombre. Incidentalmente, por eso lo que dice Bernstein, el ciclo zodíaco, Sotis es Sotet, que es la diosa, constelación. ¿Ah? No, pero Sirio, el planeta Sirio, que es el que nos marca la amanecer y tiene 1460 años. ¿Cómo se da cuenta uno que el ciclo dura 1460 años? Si no es porque lo está mirando así, porque lo está mirando. El ciclo. Los astrónomos en general han mirado, comienzan en astrólogo y miraban las cosas porque las miraban. Cuando nace justamente Jesús, dice: Cristo su en el oriente, dice los reyes magos. Es una cosa, es que la gente hace algo por gratuidad, porque sí. Porque sí. No buscando una cosa práctica. Porque sí nomás. Vean ustedes, este es un eclipse. Hay una foto aquí muy bonita de un eclipse que está tomando una pirámide. Este está en el Museo de Colombia, ¿no? En Bogotá. El Museo de Arte Colombiano. ¿Ah? ¿Perdón? ¿Pero mexicana? No, es una pirámide maya, pero está en Guatemala. Ah, ya, Guatemala, ya que dijiste Colombia. No, que la foto está en Colombia. Ah, la foto está en el museo. Yo dije que Luis se la consiguió para allá. Se la llevó. Se la llevó con todo su grupo, el equipo que lo fue. En Suma. Semillero. Suma. El semillero. Es una foto que es muy interesante Casi porque nos trae semillero. a un asunto que una película, digamos, norteamericana
va a decir que alguien, un misionero, por ejemplo, lo tomaron los indígenas y lo iban a sacrificar, pero eso le ocurrió porque sabía que era un eclipse y dice, bueno, si ustedes me matan, van a... Este señor escribió, esto está en el Museo de Oro del Banco de la República de Colombia. Hay un señor que se llama Tito Monterroso, que es un escritor guatemalteco, que escribió un relato sobre un señor pretendido fray Bartolomé de Arzola, que le pasa eso, lo toman los indios, está perdido la selva por 13 años, y lo toman los indios en Guatemala, y lo van a sacrificar, y si ustedes me matan, bueno, yo voy a hacer que va a pasar algo terrible, va a esconderse el sol. Y los indios lo mataron, por supuesto, porque los indios sabían mejor que él cuando se oscurecía el sol. Dije otro cura más que iba a morir pensando que no caía. Que ya sabía más Mejor, era mucho mejor que el calendario maya, era mucho mejor que el calendario de los europeos. Y la observación, insisto, gratuita por siglos. Pero la gente observa eso por otras razones. ¿Cómo se llama esto? Stonehenge tiene observaciones de muchos años y son cuestiones astronómicas. ¿Por qué hace la gente eso? Dígame usted, ¿por qué Stonehenge? Todo el mundo sabe que estoy hablando. Stonehenge, ¿sigue esa cosa? Está hecho en un lugar en que no hay piedra de ese tamaño. Que hay que saberlo por no sé cuántos kilómetros y traer y juntarlo. Pero lo más. Bueno, Pero con helicópteros, ¿cuántos helicópteros que cargan? ¿Estás viendo las piedras? sí, Está alineada con el cinturón que usted mostró. Sí. Hay una alineación ahí también interesante. Sí. Pero cuando lo estudia, cuando la gente empieza a hablar de esto, empieza a hablar mucha tontería. Pero cuando un matemático se pone a hablar de eso, como Van der Waals escribió una cosa sobre Stonehenge, que está aquí en la biblioteca, Geometry, ¿cómo se llama? Geometry and Algebra in Ancient Civilizations. Ahí encuentra eso, esto que tú dices. Este es el papiro de Rhind, que esas cosas de los ingleses, que todo se llama con el nombre de ellos, ¿no? Uno pasa por una tristeza, porque, por ejemplo, el Devónico, el Jurásico, todos son nombres que Devónico se llama el periodo geológico por Devonshire. Y el papiro Rhind, porque el señor Rhind, que está Pero es el Egipto, tenía tuberculosis y compró el papiro, ¿no? Oye, ese es el original. Porque el comprador. Oye, pero está bien hecha la geografía. El mono. Sí, compró la Parece que está escrito en inglés. ¿Ah? ¿Perdón? O sea, sí, no veo las letras, pero los monitos se ven claritos como una tarea que me entrega un cabro de ahora. Claro. Ah, sí, pues. Que la rugosa. Claro. O sea, yo veo ahí un mono y otro mono y escrito en medio. Pero, ¿él compró este...? Sí. Sí, pues lo compró, ni siquiera lo descubrió. Así como recuerda la soledad que la tableta Plimpton, son más de una. Plimpton, no Plimpton tanto, Ah, son que el señor Plimpton la compró. nada más que comprarla. Y la compró a precio así como de nuevo. $20. En Weissach, yo eso ni siquiera sabes. Oye, pero como la puerta de Yarur se llama ahora, ¿tú sabes que Yarur compró la puerta del estadio de Bolívar? Sí. No. Hay un estadio de Bolívar. ¿Dónde? En Inglaterra. No, pero es que te cae Y el tipo compró dos portones. Por ejemplo, Se demoró un año en llegar porque en portones que no entra en ningún bus. Ya, pues, Ya, no que estamos con el papiro. El papiro de... Te estamos reforzando por si no alguien lo entendía. O de Ames, mire, fíjese era el primero escrito que se tiene en matemática. Yo estoy ahora me estoy azorado aquí, que Soledad así, no, pero está la tablilla tanto anterior. Pero fíjese, repartirse barra de pan entre 10 hombres. Puede tener un sentido práctico. Pero al igual la cantidad que falta, dos tercios más un treintavo para tener uno. Ese es el problema antiguo. Este es un problema bastante triste. De una tabla de cerveza se tiene un cambio de contenido, se nos pasa por agua. Pero es una cosa como de jugar a veces y no se sabe. Mire usted el 79. 7 casas, 49 gatos, 343 ratones, 2.400 de Chile. Se entiende lo que el problema no lo dice, eso es lo que dice. Textualmente así es el problema. Bueno, eso yo no lo traduje yo, ¿no? Está traducido. No está escrita la pregunta. No, pero se entiende Era que son... que se estimara, ¿no? ¿Ah? Que se estimara, ¿no? Porque si había ratones que se comían las espigas, y luego Eso. había gatos que se comían los Eso. ratones. Eso. Como después.
¿Esa es la interpretación que hicieron o No, pero eso es lo que es, eso es lo que es realmente. es una interpretación ahí, pero era lo que estaba, era el problema ahí. Ajá. Ya. Pero lo que pasa es que aquí. Para el trueque, sí, para el trueque hacían esas conversiones, para el trueque. Bueno, en este caso puede ser un problema que también tenga que ver con cuánto daño nos hacen los ratones, ¿no es cierto? Pero no, en la práctica no pasa así. No es probablemente el trueque, sino que me parece a mí que el descalabro que están haciendo, usted sabe que los ratones se reproducen en un año, un ratón puede dar origen a 800 ratones, ¿no? En meses, terrible. Mira, la Sole se puso así, pensando en 800 ratones por día. Casi saltó arriba de la mesa. Una respuesta funcional. Bueno, Tiene una respuesta funcional. Hacemos tratamiento de plaga allá en la casa, alrededor del tratamiento de plaga. lo que quiero hacer, lo que quiero llamar la atención es que Yo te cuento cuál. Que está poniendo mucho ingrediente que puede ir por otro lado. es que aparece como que la gente hace esto por jugar. Y uno escriba babilónico o egipcio, no me puedo acordar y no puedo usar la referencia y dice, sé calcular cosas que otros no saben. Y así está el mire usted. Bueno, contar 343 ratones es difícil. Porque está ahí y después está allá. Esto parece indigno, ¿no? Y acá. Sí, es un relato que yo encontré en un escrito de un sacerdote que se llama Vallés, que muchos pueden conocer. Y dice, jesuita, ¿no? Dice, está una cortesana con su amante. Él recoge un problema antiguo. Pero ¿cuál es la amante? ¿Cuál es la amante? ¿Cuál de las tres? No, por la mucheta. No, porque está una mujer pero está mirando la de frente. No, Está mirando a la otra. Los otros se están antojando, ¿no? Ya, perdónate, porque lo que hace es que con todo lo que ha pasado en Colombia ya no sé qué es. entonces dice el problema que este sacerdote recoge, digo sacerdote para que no me eche la culpa a mí de que andan. Dice, durante los escarceos el hombre rompe un collar y un cuarto cayó sobre la cama, un tercio se perdió en el suelo, 8 le quedaron un chavero de cuerpo. ¿Sabes qué parte quedó la película del collar? Eso sí que es realidad. Eso es realidad. El cabo de la escalera. Oye, Carola, ese es el problema que tenemos que poner su collar. Eso sí que lo había visto. Eso sí que nada de gato, nada de gato. Porque viene la componente imprevisible. Este otro problema que, bueno, esa no es la foto tampoco, pero no sé si usted sabe. Este es Pista, que es un semidios, entiendo yo. Este tema, esta foto es típica del vaga larguita de los dibujos que han hecho después. Pista va en su carro a la guerra y bueno, va disparando, ¿no? Ahí está su hueste detrás, pero el relato dice así: Pista va en su carro y le disparan flechas. Y 4 le caen en el cuerpo, un tercio le cayó el caballo, y qué sé yo, ¿cuántas eran? Parece una cosa completamente inútil, absolutamente sin ninguna gracia. Ese sí que es real. Pero no es Suena como muy en real. libros de texto también. Pero los son libros de, problemas así. exactamente, el Tengo libro de que texto actualmente eso es problema. El problema que sale, a mí me tocó revisar el libro, decía una gelatina, un pote de gelatina se parte en trozos. ¿Para qué? Una gelatina, un postre de gelatina no se parte en trozos iguales. O sea, Entonces, era una gelatina que habían echado, no le habían echado agua, una cosa así. Un dulce membrillo. Mi tema es. ¿Quién se come una gelatina así? Ya, pero cuidado, mira, en general uno puede hacer textos y los japoneses hacen muy buenos textos. Nishikata lo conocí ahora en Colombia. Bueno. Muy lindas clases. Estaba muy contento con los chilenos que fueron. No hablaba sobre chilenos, muy bien. Fíjense ustedes, dan una conferencia y habló Valeria Randolph, y habían hablado 8, y una señora se paró del posgrado y dijo: ustedes los chilenos nos han traído algo muy bueno. Me había dicho antes a mí, y no lo grabé, nos han traído una cosa muy buena a nosotros los estudiantes de posgrado, que nos traen metodología. Y dice, ¿qué? Le está hablando la primera vez, pero metodología para hacer la investigación. Ellos veían que los trabajos no eran clarito en su diseño, todo va acorde, un esquema que puede variar un poco, pero que tiene aspectos que ellos no consideran. Y de hecho estuvimos en algunas exposiciones y no había la misma claridad. Y ellos agradecieron eso a nosotros, a los alumnos. Bueno, aquí está Pista, pero perdón, yo no estoy diciendo que todo problema tiene que ser atravesado algo.
porque la historia nos muestra que gente ha avanzado por cosas que no son naturalizadas. Claro. El plano cartesiano, por ejemplo. Mi tema es... Pero no estoy hablando de eso. Ya. Que hay problemas que son extremadamente artificiosos, que no tienen sentido. Claro, pero puede ser un problema de inmediato, puede que sea un problema que no tenga tanto sentido, pero que sea para entretenerse a hacer un cálculo. Así como es la historia. Sí, por favor. Lo que pasa es que desde el punto de vista de la modelación hay distintas perspectivas para ver ese tema. De hecho, la Caro sabe más que yo el tema. Y de hecho uno podría considerar para perspectivas educacionales, y dentro de educacionales se puede dividir en dos, y hay una que se llama didáctica. Y esa no considera la realidad, intenta que le meta matemática y eso. Pero mi crítica va por otro lado. Es que por lo menos las investigaciones que hay en modelación dicen que hay distintas formas de catalogar los tipos de modelación. Entonces, un problema de ese en donde uno podría decir la realidad es que no ocurre, pero en donde el objetivo es completamente educacional o didáctico, que ocupa esas palabras, lo que estoy hablando, podría estar enraizado eso. No necesariamente todo lo que sea modelación tiene que estar asociado a una realidad como tal. Va a depender de la perspectiva en donde yo esté situado. Y eso va a ir asociado al objetivo que tenga la perspectiva. Es que yo ni siquiera estoy criticando lo de realidad, estoy criticando el rol que está jugando ese problema ahí, que es burdo, que no tiene sentido, que ni siquiera si es real o no real, cada uno se come una gelatina como quiera, pero que realmente un pote de gelatina se da vuelta y que se separe así como una tortita. Puede ser una cosa tonta. Extraño. Pero a pesar de que hay gelatina, a pesar de que la gelatina es realidad, a pesar de que no se come un postre, había que echar, claro, exacto. Había falta inventar esa división de gelatina. No, es que en México la sabes como una tarta y la Gelatina es como, perfectamente. es como una torta. Una torta y en México la gelatina. Es como durita, tiene como... Es más dura que acá. Algunos les ponen como figuritas y cosas así, queda muy bien formada, entonces sí se Es puede... mucho más rígida que la de acá. Por eso digamos que en México la gelatina no es gelatina. No, es que queda durita. De hecho, No, pero tú la comes y se puede hacer. así fuera del molde, la ponen en el súper. Lo que pasa es que gelatina tiene la raíz de gel. Y el gel con el sol se distingue. ¿Qué es lo que usa Jaime para bañarse? Sí, no, iba a decir que en los años 80 vino Patty Scott aquí a la Semana de Matemática. Sí, me acuerdo. Y él presentó en esa época ya está el tema de resolución de problemas y presentó varios modelos y distinguió lo que eran la matemática real, la matemática realista, y ahí cabían todos estos problemas, ya que Superman, porque la idea no es el acercamiento a la realidad en esos problemas, sino que es una fantasía que motiva, que es atractiva, que tiene elementos reales para que el estudiante entienda, ¿ya? Pero lo que interesa es el modelo que hay detrás, ¿no? Ahora, un cuestionamiento que uno puede hacerse es categorizar la calidad de los problemas, si los problemas realistas son los que deben haber en los textos escolares o deberían haber un porcentaje más amplio, más fuerte de problemas realistas o reales en los textos escolares. Y eso también tiene que ver con el tema que hablamos la semana pasada, ¿ya? Que es el conocimiento teórico y el conocimiento práctico, ¿ya? Veíamos ayer en la exposición no ayer, la semana pasada, El ayer. el ayer del taller, veíamos que con video y análisis de discurso de la clase, que los profesores de matemáticas, en este caso de Lima, una alumna que no está ni siquiera en práctica, sino que está en mi curso de taller 2, ¿ya? Estaba haciendo una clase y el conocimiento matemático de las ecuaciones, de álgebra de primero medio lo dominaba, pero cuando quería hacer su clase puso una situación de una pizarra que la medía con plumones, entonces medía 19 plumones, 9 plumones, y trató de armar un paso del álgebra a un contexto real, ¿ya? Real, era en el sentido que todos los niños lo veían.
pero se generó un montón de dificultades, ¿ya? Y estuvimos analizando todos los detalles que un ejemplo, o sea, que a mí me parece anecdótico, pero explica un poco la cosa. Ella dice, ya, el largo de la pizarra, ¿ya? Y el largo de la pizarra era ese, ¿ya? Y para los niños, y decía, bueno, pues ese es el ancho, ¿ya? Entonces ella hablaba del largo y los otros hablaban del ancho, ¿ya? Entonces había todo un problema de paso del lenguaje, del discurso, que tiene que ver con el conocimiento teórico y el conocimiento práctico, ¿ya? Y con la modelación. Y bueno, y ahí estuvimos trabajando este tema la semana pasada. Pero era un aporte de la matemática realista, ¿ya? Y problemas reales. Una cosa del mismo, o sea, bueno, ahí conozco la historia también, me la contó Luis la otra vez. ¿Luis se llama eso? El que yo le digo Pantojita, va el... ¿Al chinito? ¿Sergio? Sergio. Lo que hace es que hay una obviamente el punto es para qué, cuál es el objetivo del problema. Entonces tú dijiste implícitamente que es una cosa para motivar al tipo a hacer algo. Entonces es como la esencia de la situación de los problemas, ¿por qué hago problemas? Es algo que es como al problema matemático agregarle algo para que se haga la matemática. Se active, y esa es una de las propuestas de la modelación, de lograr, ¿no es cierto?, que el tipo pueda enfrentar con deseo la matemática. Pero hay cosas así que me ha pasado aquí en primer año, ¿no? En primer año hay gente, como dijo Arturo al principio, hay gente que se motiva por la matemática misma. Ese es su, digamos, no necesita lo otro, ¿ah? No necesita la conexión o la cosa energética como para que algo le dé problema. Entonces, el punto es que ahí cuando uno se la juega en eso, ya la cuestión se complejiza porque hay gente que la motivación, digamos, por ejemplo, el caso de la jalea, que plantea ella, uno de los problemas es que la jalea es una cuestión física. O sea, la visualización de la jalea mexicana con la de acá es distinta. El tipo va a cortar una ahí y después se la va a desarmar probablemente. Entonces, todas esas cuestiones están involucradas, que es lo mismo que pasó con el PROCUMP. Tú haces un problema real y le agregas una componente de otro índole. Por eso que bueno, la idea es que tú eres capaz de ver cuál es el elemento, o sea, el problema mismo puede ser bueno, pero cómo se aborda, cómo se acoge, puede echar a perder absolutamente un problema, ¿ah? Porque la intención de la jalea era buena, porque era algo real, qué tipo de... Ahora, ¿para qué partirla en 2 veces? Está bien, pero partirla en 10 veces, 20 veces, y el cabrón dice, ¿para qué voy a partir una jalea que se la coja el otro desgraciado en vez de partirla en 20 pedazos? Pero el objetivo de la cuestión es una cosa y la otra es cómo se llega, o sea, hay una distancia ahí. Porque tú puedes tener una muy buena motivación, como el caso de la niña esta del video ese de la que quería contarlo, el famoso video de cuando grababan para ser evaluado, ¿te acuerdas? De la que quería hacer contar a la gente y dijo voy a tener muñequitas, trenzas, distintas formas de poner el cabello, las patitas y todo. Entonces empezó la clase que era de conteo y grabaron el video y ya lo presentó como un muy buen video y empezaron todos a vestir los monitos y todo y nunca contaron. Se tuvieron armando las bonitas y en ningún momento contaron, pero lo pasaron riendo, cabrón. ¿Ah? O sea, él se lo comió la acción, ¿te das cuenta? Por eso digo, el problema era súper bueno. ¿Cuántas formas puedo vestir mi monita? Pero nunca llegó a esa etapa. Y eso a mí me ha pasado varias veces, que me quedaba en la puesta en escena, como dirían los franceses, y cuando llega el momento, se acaba la clase, o hay una distorsión, o sea, es de las variables que se trata de abordar, se aborda, pero después puede echarse en el aula, digo yo. O sea, el objetivo como que es el centro, pero puede perderse por la práctica. Por eso el estudio de clase japonesa es muy atingente. Puede surgir esto y otro, ¿cómo lo hago? O sea, ahí está la parte que no la hemos hecho. Estamos por ahí todavía en el limbo, yo creo. Ya Arturo, terminé. Ya, gracias. No, quería un comentario de eso, Marcela quería hablar.
No quería decir que... Chao, Alejandro. Me parece bueno lo de motivación, pero yo creo que hay peligro porque como es el problema, luego puede surgir que cuando dicen calcula la edad del capitán, cuando hay ovejas y no sé qué, porque todo se puede hacer, ¿no? Y lo suman y te dicen, bueno, eso es entonces. Claro. Porque si no se cuida esa parte de realidad, Claro. o sea, tan absurdo que luego no se debe sorprender que cualquier cosa te calculan, o suman, restan, dividen y multiplican, eso es. Con respecto a lo que estaba diciendo Jaime, los cubanos cultivan eso que tú estás diciendo y le llaman base orientadora de la actividad en base a un enfoque histórico-cultural. Hacen eso que tú dices. Y tiene que ver también con lo que decía Elisa, el contexto de esa jalea, por ejemplo. ¿Cuál es la orientación de eso que se pierde en el contexto? En el contexto cultural. Ellos trabajan harto eso. Claro, el problema no es transferible tan fácilmente. No es transferible, pero el tronco vertebral de eso es la base orientadora de la actividad. La base, y ellos se manejan así, esa es su columna vertebral. De ahí sacan varias cosas. Claro, como la lluvia que recordamos hoy día. Nos acordamos cómo hacía la lluvia en cada país. Claro. Quería decir que uno de los problemas que se genera justamente la Facultad de Educación y Matemática, que cómo vemos la problemática, ya si nosotros estamos pensando en el caso tuyo, que dice de las niñitas que le vamos a hacer una combinación de vestidos, ¿ya? El problema para el educador, lo estoy diciendo para la Facultad de Educación, no sé, estoy generalizando, sí. ¿ya? Es vestir la muñeca. ¿Ya? Claro, entonces, Es la orientación. Entonces, ¿cómo la vestimos? Claro. Pero para nosotros ya resolvemos el problema para la muñeca y nos interesan las combinatorias. Claro. ¿Ya? Entonces, la orientación, como tú dices, cambia. No lo dicen los colombianos, o sea, los cubanos. Como lo citas tú, digamos, como los cubanos. Y bueno, los cubanos seguramente tienen una orientación más realista, ya porque sociocultural. ¿Ya? Entonces, la postura de los científicos en realidad es, bueno, si a nosotros lo que nos interesa es que aprendan matemáticas. ¿Ya? Y la Facultad de Educación dice, oye, si la matemática, ahí nomás, porque el mundo moderno seguimos haciendo matemáticas y los seres humanos tenemos los mismos problemas que hace 2000 años atrás. Entonces, se generan problemas de orientación o de... Claro, ellos lo explican en base a este constructo del BOA. Algunos niños están jugando. Hay una sociocultural. Yo creo que en este asunto de que bueno, PISA dice que se supone que los estudiantes deben de saber resolver problemas de la vida real y todo. En las escuelas está sucediendo que todo el mundo ponemos contextos y bueno, y no nos preguntamos para qué queremos este contexto. Una parte que veía yo que discuten la gente de Brasil es que ellos hablan de la perspectiva sociocultural precisamente, y entonces aparte de enseñar matemáticas en clase, lo que ellos están promoviendo es que el tipo de contexto que propongan les sirva al estudiante, por ejemplo, para discutir, no sé, la situación de la cantidad de agua en cierto lugar, si da irrigación a ciertas casas y todo, qué cantidad de agua necesitan para que pueda sobrevivir la población, que si la población aumenta, cuánta agua necesitarían tener. Como que ese tipo de cosas que yo creo que ya están tratando de llevar la matemática un poco más hacia a discutir una situación como más de su contexto de vida. Quizás sí deberíamos de plantear como la de discusión alrededor de los tipos de problemas que propongan las clases. Lo que pasa, volviendo a la conexión matemática versus la educación, yo digo que hay un asunto que, por lo que dijo, conecto con lo primero que dijiste tú. Nosotros no estamos en la posición de los matemáticos, en el sentido de que enseñamos matemáticas de la que viene, eso. O sea, por lo menos yo estoy clarito que en enseñanza media no
y con todo lo que han dicho los reales, por ejemplo, no lo vamos a tener, ya he logrado sacar por ahí declaraciones que no lo van a tener. ¿Verdad? O sea, oye, sí, pues. Oye, lo estaba desvirtuando aquí, ya. Porque vemos y estaba con frío, entonces no nos dimos cuenta del lado. Sí. Estamos grabando, vamos al punto. Lo que pasa es que para una buena formación de profesores es necesario que recurran todas las disciplinas así en plenitud y se ponderen en la acción misma. Entonces, es importante que nosotros, porque lo que todos dijimos acá fue que un problema puede aterrizar en cualquier parte si es que no está bien conducido. Como si está muy apegado al contrato didáctico y el profesor está en un militar, van a hacer la suma así o sí, cualquier cosa van a hacerle para que le den los resultados. Si el profesor es entretenido, van a vestir toda la muñeca nomás. Entonces, esa tensión hay que solucionarla y esa tensión se soluciona con un estudio concreto, ¿no es cierto? Porque fíjate que la cuestión cultural, yo la he visto en mi corta vida, digamos, larga vida para ustedes, pero corta vida para lo que es el desarrollo de la ciencia. O sea, cosas que antes motivaban a los alumnos, si tú decís que motivaban, no motivan ahora. O sea, en este momento. O sea, que tú puedes lograr la forma de hacerlo y después se desarma esa, tener que armar otra. Por eso es que construcciones así como que van evolucionando en el tiempo, que debería ser lo concreto, requiere de una cosa, qué es lo que está pasando en el aula, qué es lo que está pasando en las prácticas, cómo yo hago que ese tipo que va a enseñar tenga la capacidad de evolucionar. Y eso se hace justamente teniendo en cuenta que no es solamente la matemática, no es solamente la didáctica y que hay otro elemento. Que lo tenga, o sea, que lo único que tenga derivadas de matemática, derivadas de didáctica, derivadas de cognición, que le digan qué es lo que debe hacer, que tenga la capacidad de desenvolverse. Pero decir que vamos a poder solucionar el problema, o como alguna vez se tenía, los computadores van a reemplazar a los matemáticos. Ojalá vos son irreemplazables, o sea, y la ciencia va a ser así. La cultura evoluciona terrible. Yo estoy contento porque van a tener que pegar a los profesores mucho tiempo. Patri y yo, porque en su dato me estoy ahogado. Eso de dirigir la palabra lo tiene traumatizado. Yo, es cortito lo mío, pero lo que pasó en una de las experiencias en Colombia me acordó mucho No digan nada, por favor. de la sesión que habíamos tenido antes, cuando Jaime ponía un poco en la mesa el tema de la matemática. Entonces nosotros tuvimos la experiencia que íbamos a un cursillo y resulta que en el cursillo nos encontramos que el público no era el esperado. O sea, nuestra preparación del cursillo va preparado para gente donde puede entender lo que uno quiere plasmar. Desde la didáctica cierta teoría, pero cuando ve gente que es estudiante de negocio, de ambiental, cabros con celulares que no están ni ahí, que esa era la realidad. O sea, se sentan atrás y que los obligaban a ir al entonces, tú en ese minuto tenés que cambiar, tenés 4 PPT donde había de sociotecnología, chao. O sea, ¿de qué manera te traes? ¿De qué manera uno aprovecha ese alumno que está haciendo entonces lo usa y lo pasó, oye, tú ayúdame, no sé qué? Entonces, ¿cuál es el punto? Justamente, la matemática era lo que no se podía cambiar. Lo que uno tenía preparado como un ejemplo, como un aspecto de la matemática es lo que no cambiaba. Y ese era independiente de la carrera, ese era el punto en común. Entonces, nosotros, que estas cosas que nos pasan ahí no lo da tanto a lo mejor al estudio de didáctica o pedagogía, sino que la experiencia, es decir, cómo aprovecho lo que está ocurriendo en el aula para cambiar rápidamente el escenario, así, en vivo, o sea, en vivo. Y justamente nos tomamos, al menos en mi caso, desde la matemática con fuerza, y de ahí empezar a tirar alguna idea desde la teoría de la economía. Pero fue increíble, a todos nos pasó, a todos los consultores nos pasó, que uno iba como un escenario y entonces rápidamente la noche cambió para otro día. No, era conectado con la matemática que dijo Jaime en la sesión. Ya, eso era. Sí, gracias. Yo quiero decir un par de cosas, no hay. Que no estoy de acuerdo con la hacha. No, mira. Cuando uno va en matemática, una cosa muy buena es llevar las cosas al extremo. Por ejemplo, el extremo es, por decir esto, como ejemplo,
un industrial que dijo en una sesión de innovación aquí en Chile hace 2 años, no más de 2 años, dijo, la innovación es algo muy importante. Por ejemplo, dijo, yo vendía unos dulces, pero aquí investigué que la gente no me daba muy bien y le cambié el formato del envoltorio y ahora vendo. Bueno, eso es bastante poquita cosa, ¿no?, para lo que queremos hacer en educación. Pero innovación hay que hacer. Aunque uno no tenga, tiene que uno ocultar, digamos, la teoría puede que venga después. Sí lo hizo Newton por lo demás. No tenía todo tan claro, pero lo metió nomás y tenía un mundo distinto que habríamos vivido si no fuera por ese tipo de avance. Bueno, entre las cosas particulares que tengo los extremos, como digo, esto llevar a los límites. Conozco de un país que hicieron, ahora que venía el tsunami y todo eso, hicieron el proyecto nuestro, hicieron unas cosas para la awareness, ¿cómo se llama eso? Para la conciencia de los jóvenes, de los niños, de que hay cosas catástrofes. Entonces uno que fue un simulador de terremoto, que era una casa así de una vida, que se prendía una cosa con corriente y se movía. Está hecha de 2 pisos, entonces se echaba la corriente y se caía el primer segundo piso, se caía el tiro. Entonces digo, ¿qué cosa están aprendiendo esos niños con eso? Y por lo demás, el tsunami, tenían unos carteles mostraron el tsunami en que estaba la ciudad aquí y se veía, digamos que las casitas eran así y venía una ola así. Entonces, y venía una ola. Ponerse nomás porque no sacan nada con ninguna cosa. No quiero decir porque estamos... Tenía una alteración. Tenía una alteración del tsunami. Yo ahora me río, pero en realidad lo que me dio fue pena, porque esa gente, pobres niños. Sí. Pobres niños, las cosas que le están enseñando para que tomen conciencia de qué, de que se van a morir así catastróficamente. Bueno, en fin. Oye, Arturo, ¿usted la altura del tsunami en el norte, ¿cierto? ¿De cuál era? Pero 1,20 m. 1,20 m así, ¿no? Sí. Y esa es la que produjo pero el tsunami del 2010 hubo una ola de 30 metros. Sí, no, yo digo ahora en el norte, Okay. que pareciera que no había tsunami, de hecho fue grabada la ola. Y lo que hace, pero uno destruyó hartos barcos. Claro. Es la masa que tiene, o sea, 1,20 m de... Sí. Y de fuerza así incontenible. O sea, que si el guanaco te tira un chorro de agua te puede botar, imagínate una masa de... Bueno, pero ustedes saben que el Winnipeg, ¿conocen el Winnipeg? Sí. Que un barco que está ahí en una población, en medio de una población, hay un barco que se llama Winnipeg. Y que es un barco que se discute dónde estaba antes del otro maremoto. Porque esto cayó, lo tiró un maremoto, después otro lo movió. Y ahí está la población al lado. Y están los restos. Bueno, lo que yo diría es que, por ejemplo, frente a cuáles son el tipo de problemas, lo que creo que tiene que hacer un didacta es esto, que si son los más reales o los menos reales no es el tema, la cuestión es que uno tiene que medir después. No es que yo tenga la posición que son los reales, porque es como decir los matemáticos aplicados, no, tiene que ser bien aplicado, el otro no, creo que hay que medir qué es lo que quién aprendió con qué. Sin embargo, ahí tenemos el tema de la falsibilidad de poco, es decir, uno mide y dice, mira, aprendieron más. Entonces alguien dice, sí, pero eso no lo tenía que aprender. Era su rol social que tenía que aprender, entonces eso no lo va a conseguir. Será la típica postura de Cuba, que por lo demás tiene buenos datos de su aprendizaje. Y no en la PISA, no en ese tipo. Pero en fin, pero entonces, el punto, por ejemplo, la discusión que tengamos nosotros con alguna otra unidad de la universidad. Bueno, sí, pero ustedes lograron que sus alumnos saquen solamente 7 en la prueba matemática, pero no son ciudadanos completos. Entonces, bueno, y entonces es correr los cercos, ¿no? Claro. Es un principio de no falsibilidad de lo que se está haciendo. La falsibilidad poco, voy a insistir, es, digamos, establece que si uno quiere probar algo, tiene que tener una afirmación clara, que no sea elástica, que no tengamos que moverla después. Y ciertamente que eso de fijar cuál es el contenido de la afirmación es un tema político. Porque siempre uno puede decir, mire, en realidad este joven sabe mucho, pero en realidad no está bien formado. ¿Y cómo se forma bien? Yo lo formo, yo soy un ejemplo y tienen que mirarme como soy. Una cosa que finalmente se produce eso, ¿no? Una cosa un poco tremenda. Somos un ejemplo para el público. Una cosa, y bueno, somos ejemplos, porque somos todos los profesores, nos pasa eso, pero es una cosa tremenda a la cual es muy difícil que uno, o imposible diría yo, que uno pueda satisfacer. Pero esa complacencia con lo que uno es, que los demás sean como yo he sido, para que sean buenos y no sé qué más, es una cosa complicada.
Yo quiero mostrarlo para la discusión. Sí, mostrar ahora en el mismo momento. No que se salió. Fíjense ustedes que en eso que no hay teoría. Le da miedo que muestre las fotos. Hay varias cosas que uno puede mostrar que son, digamos, traer a colación que son interesantes de ver. No se ve. Bueno. ¿Cómo se ve? Parece que están hechos por todo el sistema. Está prendido. Lo que hace es que lo Sí, si está prendido, sí quiere llevarle impulso, ¿no? Darle una instrucción para que. No sé si estaba prendido. Está la luz dada, está la luz dada aquí. Está aquí con luz. No se quiere acercar a la calle. Saca la silla encima del cable. No, lo que pasa es que el computador ya lo conectó, entonces no lo tomó. Habría que conectarlo desde la Carola. Carola, ¿puedes enchufarlo tú un Epson? Porque el computador, el tuyo ya lo tiene conectado. Teóricamente. Para que se le olvide. Acuérdense que la ARSI tiene que sentarse en su puesto para el próximo. ¿Por qué miran en esa perspectiva el problema? Bueno, sé que hay que apagarlo y prenderlo. ¿Con la CF no funciona? Con la F4. No, F7 de nuevo. El aparato. No la vaya a pagar una gente. Se demora, este antiguo se demora en... Sí, se está demorando. Es que apagaste la estufa. Ahí está como saliendo luz. Sí, no sé, ahí fuerte, intensa. Ahí lo apagaste. Ahí está. No, por favor, espere. Ya. Pero se ve que no está conectado. Por lo menos se ve. No, aquí no se ve conectado. No, yo ya no sé. Ah, no, lo dijo. Y una foto. Porque tengo el F7 para eso. El F algo. Sí, yo creo que el computador tiene que eyectarlo o algo así. Usted tiene que apagar y prender el computador. Reiniciarlo. Por eso, los otros enchufaron 8. Yo estoy con un proyecto. Sí, no, enchufar la noche y después volver acá. Eso es lo que dice. 2013. Hubo reunión, pero yo avisé que no iba. Es que me llama la atención que ¿Lo pagaste ya? ¿Ya lo pagaste ya? Claro, ¿Lo pagaste? también además ¿Sí? ¿Lo pagaste ahora? No, sí, ya lo pagaste. No importa, dice. Yo entré con un tipo. Estamos puros matemáticos. Y hay otra niña acá. No, la que trajo de la niña cosa. yo creo que se deben impresionar porque de matemática 1, 2, 3, 4. Bueno, está friolento hace 4 tiempo. Y La Marcela te... ¿Cómo es? No sé, una semana se guarda... Que no está igual. Allí lo... Pero mira, muy bien, ¿cómo son los alumnos? ¿Son calientes? Estás hot. De Panamá, Voy a ver si quiere arriba. La Daniela no le puedo avisar de un lunes o un jueves que vaya. O bien, que viene de la fecha. Ya, ahora sí. Parece que ahora está tomando. Buenas noches. Gracias por la pausa. Pues si lo ¿Está teníamos. apagado? Sí, está. Lo otro es que está la Pamela Reyes. ¿Pamela Reyes? Ella también estuvo en la reunión. ¿Qué plata que da el gobierno a las instituciones para resolver problemas internos? Para informarse. O sea, no resolver problemas. Se ganó Son un proyectos para el internet. Sí, el viernes cuando yo fui. Y eso fue lo que ganó la universidad. Pero viene a ser otra vez. ¿Te a las 3?
Yo sí me presenté. Y nosotros llegamos a las 3:30. ¿Tú ves eso? Sí. Me gustó el cambio. Pero vamos a tener que reiniciar esto aquí. Sí. Bueno, el tema, voy a insistir de todas maneras en esto de la falsabilidad. Lo que convierte un problema técnico en un problema político. Porque nosotros podemos hacer tomar mediciones y eso es lo que hacemos en didáctica de la matemática, antes de seguir con una postura solamente. Tomamos mediciones y decimos esto es lo que pasó. Pero entonces hay personas que dicen, no es eso lo que hay que medir. Sin embargo, hay una tendencia internacional seria y que tienen múltiples países de medir cierto rendimiento de una manera determinada, PISA exceso, OCDE exceso, que uno puede estar en desacuerdo. Sí, por ejemplo, el mismo Ricardo Cantoral en la sesión de clausura del congreso que tuvimos ahora habló de las pruebas PISA, pero él tiene una tendencia, él tiene una posición bastante clara respecto de lo que podría o debería, porque ahí ya estamos ya. Y debo decir que hubo una conferencia de Bruno Amor y que cometió dos errores graves. Uno que dijo que los vinos chilenos así, una cosa así. Yo le reclamé. Los vinos chilenos. ¿Criticó los vinos chilenos? Sí, que dijo, no lo voy a invitar a Chile entonces. No puedo decir que ya perdió invitaciones, lo sacamos de la bibliografía, todo eso. Él está hablando de que habló con Rousseau y entonces los vinos borró, los vinos chilenos, dijo. Entonces eso, yo en serio digo ahora, broma que hablamos, pero en serio que alguien lo debe decir eso. No tiene derecho a decir eso tampoco un experto que o sea, eso se llama la falacia albericundia. Y quiere decir que una persona que es experta en algo se permite hablar de otra cosa que no es su tema. Es una cosa seria, pero en fin. Lo otro que hizo, no, pero en fin, digamos que eso pasa, pero lo otro que hizo fue una cosa muy seria, que habló de teorías que es muy importante, pero no se refirió ni a la sociología ni a la etnomatemática, estando en un país latinoamericano y siendo europeo. Eso no se debe hacer. Es como decir que estamos por encima del tiempo. En cambio, Ricardo Cantoral habló del desarrollo y habló de que hay que tener distintas posturas y cosas así. Habló de la PISA. ¿Qué es lo que enseña la PISA? Y una cosa muy interesante, cómo le ponía dos gráficos que están en la PISA en realidad. Cómo la situación social de un país lo lleva por un camino. Y uno compara países, digamos, distantes entre sí geográficamente, pero de una composición social parecida, y cuando uno mira esto, una tabla que dice, este es el rendimiento matemático, esto es qué sé yo, esto, bla, 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 la forma de la curva se parece. Quiere decir, por ejemplo, que cómo puede crecer, en qué dirección puede crecer Finlandia, en qué dirección puede crecer la educación en México, y cómo se las puede comparar. Son datos de la PISA, querido, son datos interesantes. Sí. Pero Ricardo Cantoral también fue rudo cuando se refirió a la POE y a las situaciones. Se me olvidó decir eso, sí. Hay que decirlo también. Hay que decirlo también. Sí. ¿Qué dijo? Bueno, ya que saltó la versión. De las situaciones de Rousseau. Sí. Porque una cosa es decir que la teoría es buena, y que lo es, y es espectacular, y otra cosa es denotar a otra de clarísimo. Y sobre todo científicamente. O con algo más. Una opinión. Postura política, más que. Y así el juego de Latinoamérica. No, pero yo creo que eso no hay que caer en esa. Nosotros no podemos caer en ese tipo de. Pero, perdona, como dice Arturo, tú tienes que posicionarte. Tienes que, claro, hay estrategia. Pero ¿para qué se quiere posicionar si están buenos? Han hecho un trabajo espectacular a nivel de Latinoamérica. No es necesario. Es necesario decirlo así. Aplastando a otra para reducir. Pero una cosa que uno tiene que reconocer es que uno no puede decirle a la gente cómo lo tiene que hacer. Entonces mi tema tiene que ver con que hay 3 organizaciones en Latinoamérica. Uno es la RAIMA, 8 el CIAM y otro es la FICEL.